Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que la semana esté siendo de lo más provechosa, llena de momentos felices, productivos y por supuesto con una buena dosis de chismecito jugoso, porque hoy tenemos un festín de información preparado para ustedes. Vamos a adentrarnos en el laberinto de emociones que rodea a una de las parejas, o exparejas, según se mire, más icónicas, queridas, y por qué no decirlo, más analizadas hasta la saciedad del universo del espectáculo turco Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como seguramente sabrán, Hande y Kerem, los inolvidables rostros de la archiconocida y exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocimos en muchos países, lograron algo que muy pocos actores consiguen, hacer que la magia de la pantalla saliera a la vida real, construyendo una historia de amor que resonó en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Su conexión era palpable, la química saltaba a la vista, las miradas cómplices valían más que 1000 palabras y cada uno de sus momentos juntos se convertía en un fenómeno viral instantáneo. Fue un cuento de hadas moderno, un romance de ensueño que nos hizo creer, al menos por un instante, en la perfección del amor. Pero, y aquí viene el pero que a menudo acompaña a las historias más bellas, la felicidad, como bien sabemos, suele ser efímera. Y tras un periodo de ensueño, de portadas de revistas, de alfombras rojas tomados de la mano y de declaraciones de amor apasionadas, su relación llegó a un punto final. Un punto final que, dicho sea de paso, dejó a una legión de corazones rotos, inundados de tristeza y aferrados a la esperanza, quizás ingenua, de una reconciliación que hasta el día de hoy no se ha materializado. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos hasta el cuello en las aguas turbulentas de las últimas noticias que giran en torno a esta mediática expareja. Y es que los rumores, como la pólvora, se han extendido rápidamente, asegurando que Hande Erçel ha sido vista sumida en un estado de profunda tristeza, incluso, según algunas fuentes, derramando lágrimas. ¿La razón? Aparentemente algo que Kerem Bürsin ha hecho o dicho habría sido el detonante de este torbellino emocional. ¿Qué ha podido pasar? ¿De qué se trata este impacto emocional tan fuerte que parece haber afectado a nuestra querida Hande? A lo largo de este vídeo vamos a desglosar las diferentes teorías que circulan por la red, a analizar las fuentes de información, a sopesar la credibilidad de los testimonios y, por supuesto, a intentar discernir qué hay de cierto y qué hay de mera especulación en todo este revuelo mediático. Así que si eres un fiel seguidor de Hande, un admirador incondicional de Kerem, o simplemente te consideras un apasionado del fascinante mundo del corazón, las telenovelas turcas y los dramas de la vida real, este es tu vídeo. Te invito a que te prepares una taza de café bien caliente o tu bebida favorita, te pongas cómodo, te relajes y te prepares para disfrutar de una buena dosis de información jugosa y exclusiva. No te pierdas ni un solo segundo porque la información que vamos a compartir contigo te va a dejar, literalmente, con la boca abierta. Y por cierto, antes de que se me escape, un recordatorio importante: si eres nuevo en nuestro canal y todavía no te has suscrito, te invito cordialmente a que lo hagas ahora mismo. Es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, y te aseguro que tenemos muchas sorpresas preparadas para ti, y por supuesto, ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este vídeo con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo o con quien quieras. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ti. Muchísimas gracias por tu cariño y fidelidad. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en materia. Como les comentaba al principio, la noticia que ha sacudido las redes sociales y los medios de comunicación turcos es, ni más ni menos, que el supuesto estado de devastación emocional de Hande Erçel tras una acción, un comentario o una decisión tomada por Kerem Bürsin. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Cuál es el pecado que presuntamente ha cometido Kerem y que ha llevado a Hande a este estado de aflicción? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde empiezan a surgir las diferentes teorías, especulaciones y rumores que han invadido el mundo del espectáculo turco. Para poder entender el contexto de esta noticia y analizar las diferentes hipótesis que se barajan, es fundamental que recordemos algunos detalles importantes sobre la relación entre Hande y Kerem después de su ruptura. Tras poner fin a su noviazgo, ambos actores han optado por mantener un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. A pesar de que han continuado con sus respectivas carreras profesionales, cosechando éxitos y protagonizando nuevos proyectos, han evitado, en la medida de lo posible, coincidir en eventos públicos o realizar declaraciones directas sobre su relación pasada.
Una actitud, por cierto, bastante comprensible, teniendo en cuenta la presión mediática a la que se han visto sometidos desde que se hizo pública su relación. Sin embargo, esta discreción no ha impedido que los fans y la prensa del corazón sigan de cerca sus pasos, analizando cada gesto, cada comentario, cada publicación en redes sociales y cada interacción, por pequeña que sea. Cada uno de sus movimientos es interpretado, amplificado y convertido en noticia, demostrando el enorme poder de convocatoria que siguen teniendo como figuras públicas. Una de las teorías más extendidas, la que ha cobrado mayor fuerza en los últimos días, es que el detonante del supuesto estado emocional de Hande podría estar directamente relacionado con la nueva relación sentimental de Kerem Bürsin. Como seguramente sabrán, desde hace algunos meses se viene rumoreando, con cada vez más insistencia, que Kerem está saliendo con una modelo y actriz española llamada Stephanie Cayo. Si bien ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su romance, al menos no de manera explícita, han sido vistos juntos en varias ocasiones, tanto en Turquía como en España, y las fotografías y vídeos de sus encuentros han inundado las redes sociales y las revistas del corazón. Es importante tener en cuenta que a pesar de que la relación entre Hande y Kerem terminó hace ya un tiempo, es totalmente comprensible que Hande pueda sentir cierta nostalgia, tristeza, o incluso un ligero dolor, al ver a su expareja con otra persona. Después de todo, compartieron momentos muy intensos y especiales, construyeron una relación que parecía indestructible y vivieron un romance que cautivó a millones de personas. Es natural que haya un proceso de duelo, de superación y de aceptación tras una ruptura amorosa, especialmente cuando la relación ha sido tan pública y mediática como la suya. Además, no podemos olvidar que la presión mediática y el constante escrutinio público al que están sometidos ambos actores no hacen más que exacerbar este tipo de situaciones, haciendo que el proceso de superación sea aún más difícil y doloroso. Pero, ¿es la relación de Kerem con Stephanie Cayo la única posible causa del supuesto estado emocional de Hande? La verdad es que no. Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos días, y que ha generado un intenso debate en las redes sociales, apunta a que el motivo del malestar de Hande podría estar relacionado con un proyecto profesional en el que Kerem estaría involucrado. Según algunos medios turcos, Kerem estaría trabajando en una nueva serie o película que tendría un argumento muy similar a Senkalkam, la serie que le catapultó a la fama y que lo unió sentimentalmente a Hande. Esta similitud argumental, que aún no ha sido confirmada oficialmente, podría haber afectado profundamente a Hande, ya que le recordaría los buenos momentos que vivió junto a Kerem durante el rodaje de la serie, la conexión tan especial que compartían tanto dentro como fuera de la pantalla y el éxito arrollador que cosecharon juntos. Además, Hande podría sentir cierta frustración al ver que Kerem está intentando, presuntamente, replicar el éxito de Senkalkam sin contar con su presencia, lo que podría interpretarse como una falta de reconocimiento a su trabajo, a su talento y a la química innegable que ambos aportaron a la serie. Es comprensible que Hande se sienta dolida si considera que Kerem está utilizando la fórmula que los llevó al éxito sin darle el crédito que se merece. Por supuesto, también existe la posibilidad, que no podemos descartar, de que el estado emocional de Hande no esté relacionado directamente con Kerem Bürsin. Es importante recordar que Hande es una persona muy sensible, vulnerable y que ha pasado por momentos difíciles en su vida personal, como la pérdida de su madre y de su abuelo, dos personas muy importantes para ella. Es posible que Hande esté atravesando una etapa de estrés, ansiedad o depresión debido a otros factores, como el trabajo, la presión mediática, problemas familiares o simplemente por una acumulación de situaciones difíciles que han afectado su estado de ánimo. En este sentido, es fundamental evitar caer en especulaciones y juicios precipitados, y recordar que todos tenemos derecho a tener momentos de debilidad, tristeza y vulnerabilidad. Hande es una figura pública, una celebridad, pero también es un ser humano con sentimientos y emociones, y es importante respetar su privacidad, su proceso de duelo y su derecho a sentirse mal en determinados momentos. Ahora bien, más allá de las teorías, especulaciones y rumores, ¿qué evidencias concretas tenemos de que Hande Erçel realmente está devastada y hasta las lágrimas por algo que Kerem Bürsin ha hecho? Aquí es donde la cosa se pone un poco más complicada y donde debemos ser especialmente cautelosos al analizar la información que nos llega. La información que tenemos es en su mayoría de segunda mano y proviene de fuentes anónimas o de medios de comunicación que no siempre son fiables y que a menudo se dejan llevar por el sensacionalismo y el afán de generar polémica. Según algunos testigos presenciales, que han preferido mantenerse en el anonimato, Hande ha sido vista en varias ocasiones con un semblante triste y melancólico, incluso con lágrimas en los ojos.
Estos testigos aseguran que Hande parece estar pasando por un momento difícil y que se la ve más apagada, distante y vulnerable de lo habitual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos testimonios no son verificables y que podrían estar basados en interpretaciones subjetivas o en rumores infundados. Es fácil malinterpretar el estado de ánimo de una persona y atribuirle una tristeza profunda cuando en realidad puede estar simplemente cansada o preocupada por otros motivos. Por otro lado, algunos medios de comunicación turcos han publicado fotografías de Hande en las que se la ve con un aspecto cansado y demacrado, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre su estado emocional. Sin embargo, estas fotografías podrían haber sido tomadas en un momento puntual, en un día en el que Hande no se sentía bien, o incluso podrían haber sido manipuladas digitalmente para exagerar su aspecto y generar más polémica. En definitiva, no tenemos pruebas concluyentes y irrefutables de que Hande Erçel esté realmente devastada y hasta las lágrimas por algo que Kerem Bürsin ha hecho. La información que tenemos es fragmentaria, contradictoria y poco fiable, y es importante tomarla con cautela y no darla por sentada. Debemos ser responsables al difundir este tipo de noticias y evitar caer en el juego de la especulación y el sensacionalismo. Lo que sí podemos afirmar con certeza, sin temor a equivocarnos, es que Hande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más queridas, admiradas e influyentes del mundo del espectáculo turco, y que su relación pasada sigue generando un gran interés y expectación entre sus fans. Su historia de amor fue un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas en todo el mundo, y es comprensible que muchos sigan soñando con una posible reconciliación, aunque sea una ilusión. Sin embargo, es importante recordar que la vida sigue adelante, que el tiempo pasa y que tanto Hande como Kerem tienen derecho a ser felices, a seguir sus propios caminos y a tomar sus propias decisiones. Si Kerem ha encontrado el amor en otra persona, debemos respetarlo y desearle lo mejor. Y si Hande está atravesando un momento difícil, debemos apoyarla, enviarle toda nuestra energía positiva y recordarle que no está sola. Al final, lo más importante es que ambos sean felices, que puedan seguir desarrollando sus carreras profesionales con éxito y que encuentren la paz y la tranquilidad que se merecen. Son dos personas muy talentosas, trabajadoras y que han demostrado ser capaces de superar los obstáculos y alcanzar sus metas. Y hablando de sus carreras profesionales, ¿qué están haciendo Hande y Kerem en la actualidad? Pues bien, Hande Erçel está triunfando como imagen de varias marcas de renombre, tanto a nivel nacional como internacional, y sigue cosechando éxitos en el mundo de la actuación. Recientemente ha protagonizado una nueva serie que ha tenido una gran acogida por parte del público y la crítica, consolidándose como una de las actrices más populares, respetadas y solicitadas de Turquía. Además, Hande se ha convertido en un referente de estilo y belleza para miles de jóvenes en todo el mundo, gracias a su carisma, su elegancia y su buen gusto. Por su parte, Kerem Bürsin también está imparable. Además de los rumores sobre su nueva relación sentimental, Kerem sigue trabajando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, demostrando su versatilidad, su talento y su capacidad para interpretar personajes muy diferentes entre sí. También está muy comprometido con causas sociales y medioambientales, utilizando su influencia para concienciar a la gente sobre temas importantes como el cambio climático, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. En resumen, tanto Hande como Kerem están viviendo momentos muy interesantes en sus vidas personales y profesionales. Han superado los obstáculos, han aprendido de sus errores y han seguido adelante con sus sueños, demostrando que son personas fuertes, resilientes y que tienen mucho que ofrecer al mundo. Ahora, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahora, para que no se nos escape ningún detalle importante. Hemos hablado sobre el supuesto estado de devastación de Hande Erçel tras un movimiento de Kerem Bürsin, analizando las diferentes teorías y especulaciones que han surgido al respecto. Hemos visto que una de las teorías más extendidas es que el detonante del estado emocional de Hande podría estar relacionado con la nueva relación sentimental de Kerem Bürsin, mientras que otra teoría apunta a que el motivo del malestar de Hande podría estar relacionado con un proyecto profesional en el que Kerem estaría involucrado. También hemos dejado claro que no tenemos pruebas concluyentes de que Hande Erçel esté realmente devastada y hasta las lágrimas por algo que Kerem Bürsin ha hecho, y que la información que tenemos es fragmentaria, contradictoria y poco fiable. Por último, hemos hablado sobre las carreras profesionales de Hande y Kerem, destacando sus éxitos y logros más recientes. Y con esto llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado, que hayan encontrado interesante la información que hemos compartido con ustedes y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la situación actual de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me gustaría agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final, por seguir apoyando nuestro canal y por formar parte de esta gran comunidad. Sus comentarios, sugerencias y opiniones son muy importantes para nosotros, así que no duden en dejarnos sus preguntas y reflexiones en la sección de comentarios. Antes de despedirme, me gustaría animarles a que compartan este vídeo con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y con todas aquellas personas que puedan estar interesadas en conocer la verdad sobre lo que está pasando entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y por supuesto, si todavía no se han suscrito a nuestro canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. Es gratis y no se arrepentirán. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y ayúdennos a seguir creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.